Y lo mataron. Como me ofende cuando tengo delante al Lionel o al Luis. Van parados en curva y siempre van volando en recta, los hijos de puta. Me cuesta adelantaros la de Dios. Hmm. Sí, no, Luis es más, deja más espacio, es más permisivo. Tú tienes que pensar que cuando estás delante de él, está con una mano, tío. Entonces tienes que ir más pensando en él. Entonces, uff. Puntos. Las primas están muy bien. Está al otro lado Aston Martin, no va a venir, tío. Es que cago en Dios, tío. A los que van fuerte tienen que ponerle compañerinos que no suelan puntuar. Y nosotros hacer piña, tío. Es la única manera de ganar algo. Si no, comiendo pipes aquí todo el campeonato. También me vale, sí, sí. Algo que puntuemos, tío. McLaren 2007. McLaren 2007. Va a ser ese equipo. Os tenéis que poner con McLaren, ¿eh? Si no, nada. Hombre, hombre. A buen Dios. A buen Dios. Ya pensé que ibas a entrar directo como pole para la Spring. ¿Eh? Si no haces quali, que entras como pole en la Spring. Está bien, hombre, está bien. ¿Cómo te ves, Miranda? Cuéntame, ¿cómo te ves? Empezamos. Cuidado con el Chemi, cuidado. Pero entra, maquinón, que vamos que le están dando. ¿Qué dices? No, que está bien, ponte. ¿No te enteraste?
Haz una sala para la quali, otra sala para la sprint para hacer la invertida y otra sala para hacer la parrilla como quedamos a la sprint. Dando clases ahí con el huesito. Todo hinchado. Dile algo por el stream como el otro día. Dile. ¿Qué? ¿No? Sí, sí. Claro, pero la sprint es invertida. Ah, no, no, el resultado de la clasificación, te quiero decir. Sí, 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 eso lo entendí bien. Sí, sí. Igual lo expliqué mal, ¿eh? Pero yo lo entendí. Madre mía. Escúchame, entraste ya, Miranda. Sí, perfecto. Oh, triste. Vaya, hombre. No sabía ni si vas a venir. No das ni señales de vida. Yo aquí entrenando, haciendo relajes para nada. Mejorando el coche para nada. Anda el nigo y loco con la gorra para atrás. Anda loco, que no sabe para dónde vaya. Sí. Ah, ya le dio. Vamos. Por fin. Le quitó, pero te ha quedado. Daniel jugándose a la pole position. Bueno, pero que vas a salir en la primera línea. En la sprint hay que hacerse fuertes, Miranda. Coger puntinos. Tú solo. Yo hacía que no acababa una carrera, vamos, hacía meses. Llevo dos carreras seguidas quedando quinto, séptimo. Joder, por lo menos. Es que las últimas eran en plan de pum, un pedal abajo y contra el muro. Y a tomar por culo. Vale. Si pegamos pronto, vamos para el Gran Turismo, Juan. No, no, claro, si pegamos pronto y si pegamos tarde, ya me voy por la cama. Vamos a las 4. No lo entendí bien. ¿Qué dice? Casi todos.
todos, todos. Buah. Ya. Yo veo algunas cosas raras de algunos. Puedo firmarlo. Te lo digo yo. Ahí un pavo lloviendo. Vale, bueno, a ver si no llueve. No, da igual. Sí, sí, no estamos guapos. Vale, todo en orden. Aviso al box. Sale un coche. Algunos sí. Alguno irá a 0-0, ya te lo digo yo. No, pero luego lo puedes cambiar en sprint y luego puedes cambiar en carrera. Sí, la delantera sí. Claro. La primera curva, tío. Puto Sergio, ¿qué? ¿Que esas gafas que lleva, estas putas lupas que lleva no le dejan ver que vengo o qué? Puto gafas de mierda.
Qué susto, no apareció uno ahí, Chemi, raro. Qué susto me dio, tío. Pude levantar, tío. Qué susto que me dio. Otro igual, ¿ves? Me parece que van solos en carrera. Falta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. No, no, no te quites, que te adelante, como me hizo a mí. Hijo de puta. Me tuve que adelantar y todo. Ya empezamos con un segundo y pico, que nos sacan. Ya para empezar, contentos. Joder, que quedé sin contar. Cuando quieras, en marcha.
nos quedan unas 2 vueltas de combustible. $41,8. No, yo. Me pasé un poco la última curva, pero un poco más, ¿eh? Quedan menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Qué cabrones, claro, ponen la IA para ir más rápido. Cuando se quedan sin gasolina ponen la IA, qué cazorros.
Claro, la IA no reduce velocidad. Adelantó Pedro. Se puede mejorar algo. Tu compañero, como siempre, tocando los huevos. ¿El Ferrari ese que viene va a empezar o va a acabar vuelta? Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1:41. Vale. Pero vienes tú en la recta, ¿no? Esa de Vamos en atrás. 20ª posición en el control de velocidad. 306,4 Es que iba a kilómetros salir por yo hora. ahora, por eso te decía. Segundo sector es donde perdí. Todo listo. Cada uno a su puesto. El coche sale a la pista. No, yo no estoy ahí. Hoy voy a salir ahora. ¿Qué vas a empezar, Miranda? Así me da tiempo. No, tío, ya saliste. Tienes que haberme avisado. No me da tiempo, tío. Si nos hubiésemos hablado, me hubiese dado tiempo. No, le estoy cogiendo robo como huesito en la vuelta. De momento. Quedan 3 minutos.
Buah, 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 ¿qué me está pasando aquí la pantalla, tío? Tengo un coche aquí delante, encima de mi coche, tío. ¿Qué cojones está pasando? Buah, me jodió, tío. Iba mejorando detrás de él. Buah, la puta recta, tío. ¿De qué cojones vas, Pepe? ¿Eh? ¿De qué cojones vas? ¿Eh? Estoy igual que tu compañero, tío. Menudos faltosos de mierda. Hostia, que no salgo decimocuarto, que salgo decimotercero. Vale. 15. Buah, la última vuelta me jodió ahí eso, tío. Eso se contará, ¿no? O porque es colega del Magic, ¿no? No, eso es el juego, tío. Posición para el nano en salida. Una quali normal en la carrera. Un par de décimas tenía yo, pero poco más. Y el... Hostia, ¿y el este? Mm, el de La Paz. ¿Dónde sale? Ah, ah, es verdad. Mm, intermedios. Intermedios, tío, por si llueve, soy el puto amo. Es una noche larga, papi. Yo sí. Yo la voy a hacer la vuelta esta como si fuese ya la primera. Yo no, Juan, vamos. Pues esperamos. Mira, mira, ya salió otro también. Sí, qué perro. Prepárate para la lluvia en unos 10 o 15 minutos. Prepárate para la lluvia en 10-15 minutos. Era perfecta esta carrera. Para el caos también. Hijo de puta. A ver para que haga la parrilla invertida, ¿eh? Difícil. No, yo no corro. ¿Cómo sales, Miranda?
sea, sales... ¿Cómo sales de la invertida? Está bien, con gente lenta adelante. Ya, Miranda. Mm, te invito. Venga, te dejo a Magic para que hagas magia. Puah, te lo cambio por ir a currar. Mañana ir a una boda. Voy yo de gallo contigo, chiquis. ¿Una boda? Me cago en Dios. Para que se meta toda la people. Madre mía. 8 vueltas son, ¿eh? Pensé que eran más. Mm, Pensé que eran más. Ya, sí, claro. Venga, vente, ataca, Mike. El papel, el boli. Ataca, ataca, ataca. Venga. Mira el directo, Miranda, a ver si lo hace bien. Yo no me fío ni un pelo, tío. Lo que se le va, al paisano se le va. Bueno. Con el otro muerto ahí, clave. A ver si no lo pican. A huesos. Oh, buen Dios. No le empieces a decir nada porque lo vas a liar. Miranda Dev. Y el otro se viene Guerrero, todo motivado. Si lo saca 2 segundos. Hijo de puta. El magosito. Mataron a. Mataron a este.
Ayuda, ayuda, eso es. Tardó. Cinco vuelos, 5 vuelos. Buah. Yo he quedado a las 3:30 aquí. Pero que me subo por las paredes. Pobre paisano. Venga, yo con que le dé rápido me da igual salir más atrás que más adelante. ¿Qué dices que Edu va adelante? ¿Qué dices? Estás liándolo, tío. Ponme primero, Valle, que voy con Alonso. Hostia. Avante. Venga, va, tira. Ya empezamos, déjalo así. Y qué buena la posición arriba, vaya, joder. Si lo pones por lo bajo de volumen. No le deis a la X, que avisó que hay que esperar a que le den, ¿eh?
Pues ya le dieron rápido otra vez, ¿eh? Sí, no hay otra opción. No hay otra opción. Tranquilo, tranquilo. Bien, Pepe. Es que ya lleva todo alterado, tranquilo. También vaya equipo, tú con el guaje, madre mía. No se espera lluvia por el momento. No se espera lluvia por el momento, yo eso no lo miré, ¿eh? No llueve, ¿no? Condiciones estables por el momento. Estables No se por el esperan momento. lluvias. Los secos son los mejores neumáticos por ahora. Dijo que lo iba a quitar, ¿eh? No lo quitó. Joder. Bueno, me está costando calentarlos ahora. $72 los llevo yo. Pues yo tampoco quiero pasarme calentándolos porque se me desgastan. Mira. Bien hecho, bien colocado. Falta que tengas un buen arranque en la salida. Hombre, pero ¿cómo estáis así que frenados, tío? Buah, ¿cómo estáis aquí así frenados, tío? Ha estado bien la salida. Buen trabajo. Llegué yo y me los comí del todo, tío. Me jodí alerón de milagro. Buah, no molesté de milagro, lo que no quería molestar. Joder, había adelantado unos cuantos, tío, qué pena. Cuidado, Pepe. Jodieron alerón, ¿eh?
No me eches. PRS permitido. Buah, te vi entrar ahí y quise frenar tarde, Pepe. Casi me veo otro compi. Ten cuidado con el subviraje cuando sigas la estela de otro coche y trata de pasarlo lo antes posible. Vamos, písale. No hay carteles. No hay. Hostia, a mí no me aparecen, ¿eh? Buen trabajo, qué gran adelantamiento. Bandera verde, bandera verde. Se puede adelantar de nuevo. Acábala para coger experiencia en carrera, ¿no? Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Buah, libramos de milagro.
Y ese Pedro frenó prontísimo el cabrón. Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. Vale, despejado. No. Más o menos les puedo aguantar el ritmo con el DRS, ¿eh? Nada, mucha pelea aquí, ¿eh? Ahora estás entre los 10 mejores. Sigue así.
Qué pena el accidente ese que uno vas a empezar, que choque ahí con unos cuantos. Había dicho una buena salida. No, tengo, ¿no? No, no te creo. Y reviento a Ricardo. Ese ha sido uno de los No te gordos. creo. Sí, Confirma que estás bien. pisé el piano y me fue. Pua, pua, pua. Y Ricardo también abandonó, ¿no? Pisé el piano y no sé por qué, tío. Oh, qué pena, tío. No te creo, tío. Tenía batería, Estaba guardando batería, tío. Y estaba yendo tranquilo, joder. Iba bien, joder. Estaba cómodo. Qué mierda, tío. Iba de Pancho, tío. Va. Una puta virgen.
Si es que yo sabía que se iba a liar, porque estos se iban a querer adelantar y yo estaba guardando batería encima. Algún Dios. Joder. Mierda, dejé ahí el móvil. No, yo entré y cuando pegaron todos ahí al empezar, entré en una curva y de repente me encontré un mogollón de gente. Y claro, una hostia inevitable. Lo raro es que no jodía el alerón ni nada. Pero ya iba noveno por ahí. Había salido de puta madre.
Ya le dieron, me cago en su puta madre. Pero ¿quién fue este subnormal que le haya dado, tío? Dios. Radar El despejado. primero que salió Tenemos con duro, buen Pepe. tiempo por ahora. El primero salió con duro. Preocúpate de tu compañero, hombre, lo tienes delante. No iba nada bien en la sprint. Se le iba mucho. Por lo menos en la sprint. A ver ahora. Vale, bebé. Bebé. Ah. Fenomenal. Si tienes un buen arranque en la salida, tendrás la ventaja. El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. Ya voy. Ahora yo por si acaso. Va con duro, bebé. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Bueno, empezamos pronto.
David lleva mucha carga, porque se me... No, dale. Se me pega mucho en curva, pero en recta. El DRS está disponible. Un par de vueltas ya van mejor que nosotros el bebé, es duro. Ten cuidado con el subviraje cuando vayas detrás de otro coche. Te expulsará aire sucio y eso afectará a tus neumáticos. Así que intenta adelantar. Es capaz de engancharse el guerrero este. Vamos. La pista está limpia. Bandera verde. Bien. Está desgastando menos que antes.
ventaja respecto a tu compañero de equipo es 4,0 segundos. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Vale, ha salido el coche de seguridad. Ha salido el coche de seguridad. Hay que colocarse en formación a un ritmo reducido. Mantén muy controlado el tiempo. Ya te digo. Asegúrate de mantenerlo positivo. Con el coche de seguridad en pista es una buena oportunidad. Yo voy a entrar, Usaremos los siguientes neumáticos más tiempo del planeado, pero puede funcionar. Yo paro. Es probable que perdamos posición. Suzo. Decimos la carrera invertida, loco, iba de puta madre y en la última vuelta la de siempre. La lié. Bueno. Completado, vamos. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Ah, pues si quieres métete en la play, que estamos todos en el mismo Discord. Solo nos queda otra parada. Una parada más con esta estrategia. Bueno. Marcos puso intermedios. Permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Sí. Claro, pero yo lo que quiero, creo... No, pero yo creo que él puso cualquier neumático, porque ahora va a volver a entrar porque llevaba duro. Ahora vuelve a poner otro duro. Supongo que tendrá otro duro y hasta el final. ¿Sabes? Creo. Y por no gastar el medio, usa el intermedio, porque total, en un safety car. Esta es nuestra verdadera. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? El coche también ha parado en boxes. Como me den, las llevan las dos, ¿eh? Y dalo todo en la pista. Hay gente que no paró delante, ¿eh? Sí. Voy sexto. Pedro Guerrero va a entrar ahora. Tengo tu compi delante. Ricardo no paró. Y hay otro Alpine que no paró. Pedro puso medio. Qué raro, ¿no? Sí, pero tu compañero no. Sí, no, que no llegan los dos. La verdad que es justo, ¿eh? Pues van a tener que llegar. Otra carrera más que pincho. Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Marcos ahora pone otro duro y a correr.
El Magüesito lo tiene hecho, porque tiene detrás a Sergio y a Ricardo que lo pararon. Y el paro que paró, me parece, ¿no? Sí, paró. Putos duros, tío, para calentarlos. A mí no me suben de 67, tío. La paranoia. Joder. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Bandera verde. A tu compañero de equipo le sacamos 4,9 segundos. Pedro Ochoa a Ricardo. Genial, qué maniobra más elegante. No giran, tío. Buah. Claro, loco, pero están al 68 todavía. Buah, casi me va de atrás por llevar la batería. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo.
Medio se me va a escapar. Por ahora no hay problemas con los neumáticos. Sigue cuidándolos. Las gomas se han desgastado menos de lo que preveíamos. Aguanta un poco más si puedes. El coche de delante va a 2,2 segundos. Madre mía, vaya mierda de curva. Si hice centro, tío. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 7,1 segundos. No, 7 no,
El coche de delante va a 1,8 segundos. No decaiga, que en esta vuelta paramos. Pasa por boxes en esta vuelta y recuerda el límite de velocidad. Recibiremos una penalización si lo superamos. Que no se te olvide cuando te aproximes. Bien, bien. Mierda. El coche de delante nos mete un segundo por vuelta. Un segundo por vuelta. Mierda, tío, pero ¿cómo soy tan gilipollas? Todo por no girar más, ¿sabes? Meterme por ahí. Ah, tío, sois un normal. Lo he perdido, tío. Lo he perdido. No llevaba ni una y en 2 vueltas. No llevaba ni una molestación en 2 vueltas y encima está más tonta, tío. El coche de delante va a 3,7 segundos. Pero va muy cargado, va muy cargado de ala, por lo menos antes. ¿Y ahora qué va a poner este tío? ¿Un blando o qué? ¿Para qué pone ahora ya? Poner ya el duro.
seguidor que está recortando 5 décimas por vuelta. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. Entrar en boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. Coche de seguridad virtual desplegado. Baja el ritmo y mantén una delta positiva. El coche de seguridad virtual está desplegado. Vale, más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. El coche de seguridad virtual está acabando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. DSV acabando. Espera la bandera verde. Bandera verde.
Marcos Guerrero me va a joder, ¿eh? Marcos este me va a joder, 5 segundos me los quita, tío. Cago en Dios. El coche de detrás se te acerca a razón de 2 segundos por vuelta. Mierda, tío. No, no me los metas. Menos mal. Mierda, tío. Menos mal que no me metieron 3 segundos. Está rodando 1 segundo por vuelta más rápido que tú. Has de decirme batería. ¿Puedes ver la batería del Marcos? Si no la he llegado a haber cagado. No lo podía hasta aguantar. No, que va, sí. Me salí un poco antes. Si no. Pero ahora igual sí, ¿eh? ¿Cuánto tiene de batería, Marcos? Mierda de curva.
tío. Déjalo pasar. Si no lo hubiese cagado... Vamos, puedes recuperar esa posición. No, tío, no, tío, no. Es la última vuelta, repito. Ah, no, que es la última vuelta, cabrón. Última vuelta. Meca, tío. Que gasté toda la batería pensando... Que pensaba que esta era la última ya, joder. Me quedé sin batería, soy zoquete, tío. Buah, ¿cómo no me avisas? Yo tirando aquí como un animal para nada, tío. Bah. Tenía que haber guardado batería. Qué cagada, tío. Merecía el segundo puesto, tío. Ah. No creo. Hubo safety y todo, tuvo que ahorrar. El mío no. Van justos de batería, saben, de combustible. Saben exactamente lo que tienen que llevar. Ah, tío, va. Puta madre, tío. ¿Creen que ha terminado? ¡Ya sí! Ah. Ese fallo, tío, que tuve ahí, tío. A ver, corre retrasado, tío.
Ya te digo. Es imposible con estos. Imposible, tío.